Continuamos aquí en esta edición central de Televisión Pública Argentina Noticias, hablando del dólar, porque la divisa extranjera ha cerrado en alza esta semana, ha llegado a rozar casi los 30 pesos a lo largo de la jornada, ha descendido un poquito esta cifra, pero cerró en 29,70 según el Banco Nación. En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio acumuló un aumento de un 1,96 pesos respecto de los valores registrados al cierre del viernes pasado. También influyó el efecto contagio a partir del derrumbe de los mercados internacionales. Además, otros factores importantes son la menor liquidación de divisas provenientes del agro, producto de la grave sequía y del recorte del monto subastado a diario por el Banco Central tras lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo país en Argentina, medido por JP Morgan, se dispara un 11% y supera los 700 puntos, hasta los 704 unidades concretamente, con lo que toca un máximo desde febrero de 2015. Además hay que hablar del Merval, que hoy cayó un 1,5%, y la tensión comercial entre China y Estados Unidos, que influye directamente en los mercados. Calificadores internacionales advirtieron que en los últimos días la investigación judicial sobre el pago de presuntos sobornos impactaría negativamente en la actividad económica. Y seguimos con este tema porque nos visita el economista e historiador Mario Rapoport. Bienvenido, Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo analiza toda esta situación y lo que ha pasado en estas últimas horas con esta nueva suba del dólar? Bueno, no me sorprende, ¿no es cierto? Ya ha pasado muchas veces en la política económica argentina, ¿no es cierto? Lo que me sorprende es la tosudez en continuar con este camino, que tiene dos aspectos. Uno, una falta de conocimiento de nuestra historia, ¿no es cierto? Y segundo, una falta de conocimiento de lo que pasa en el mundo hoy, ¿no? Hoy no vivimos en la etapa de la globalización, vivimos en la etapa de la desglobalización, donde los estados vuelven a recobrar fuerza, donde Trump está deshaciendo las alianzas establecidas por Estados Unidos en la posguerra, porque Estados Unidos fue el que de alguna manera alimentó la reconstrucción europea. Y hoy Europa sigue un camino distinto al de Estados Unidos, ¿cierto? Inglaterra lo mismo con el Brexit. Por lo tanto, es importante leer bien qué es lo que pasa en el mundo y leer bien las lecciones de nuestra historia. Por supuesto, también podemos pensar de que esto beneficia a determinados sectores. Los que poseen la posibilidad de liquidar sus divisas, pero ese no es el camino que necesita la Argentina. La Argentina necesita un camino para el conjunto de la sociedad, no para un sector restringido de la economía. Evidentemente esos nuevos nacionalismos que usted refiere llevan a esta, por ejemplo, guerra comercial entre Estados Unidos y China con inconvenientes para el mundo entero y, por ejemplo, hoy con la mayor baja en 3 años del precio de la soja, lo que evidentemente repercute en el mercado argentino de manera directa. Por supuesto, la Argentina tiene un problema, lo tiene históricamente el problema. La Argentina es un global trader, ¿no es cierto? Es decir, necesita comerciar con todo el mundo, con cualquier parte del mundo. En una época lo hizo especialmente con Inglaterra y después con otros mercados, pero al mismo tiempo está bajo la región hegemónica de Estados Unidos, que no es un partener eficaz de la Argentina. Por lo tanto, es una contradicción, ¿no? Esa contradicción, la única manera que tiene para resolverse es reforzando la economía interna. ¿De qué manera, Mario? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, hay que reconstruir el mercado interno. Yo creo que el mercado interno es fundamental para el empleo, para la producción. Creo que este es un defecto de este modelo, ¿no es cierto? No podemos vivir exclusivamente pensando que vamos a tener productos para venderle a 300 millones de habitantes cuando no podemos alimentar a los 45 millones de habitantes de los argentinos. Podemos alimentar una parte nada más de eso. Entonces, este es el problema esencial. ¿Y cómo se comienza esa reconstrucción del mercado interno? Bueno, se comienza por revertir muchas de las cosas que se están haciendo, ¿no? Se comienza por comenzar de vuelta un proceso de industrialización. Yo señalo simplemente que la Argentina, por ejemplo, hace poco vendió o estaba por vender un reactor nuclear. Es decir, y acá se está desmantelando la ciencia y la tecnología. Creo que hay que buscar nuevos nichos de producción
en donde somos eficientes, Sin duda. y especialmente el tema de la ciencia, de los cerebros argentinos, de la biotecnología. Entonces, eso puede acompañar a la producción agropecuaria, pero no existen más las ventajas comparativas del pasado, ¿no es cierto? Ya muchos países son autosuficientes en agricultura, en ganadería, y por lo tanto es cada vez más difícil colocar nuestra producción. Seguro. Ahora, esa industrialización necesita un capital para arrancar, para comenzar. ¿Cómo se obtiene? Bueno, en el pasado, en las décadas del 20, vino un capital extranjero, pero vino para aprovechar el mercado interno, porque había un mercado interno que estaba expandiéndose, ¿no es cierto? Ahora, sin mercado interno, ese capital extranjero no va a venir. No va a venir para hacer ganancias acá cuando puede hacerlas mejor en Singapur, en China y en otros lados. Seguramente. ¿Cierto? Ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces, pensemos bien la cuestión. Y por otra parte, necesitamos reconstruir la inversión interna. Necesitamos reconstruir que exista un capitalismo nacional, ¿no es cierto? Que es lo que nos está faltando. Para no depender de las inversiones extranjeras que no siempre Para no llegan, depender de las inversiones extranjeras, por supuesto. Además, en realidad, en el mundo no existimos. En realidad, esa es la verdad. Si uno lee los periódicos norteamericanos o europeos, la Argentina prácticamente no existe. Si no existe, ¿cómo va a venir la inversión externa? Y aparte, con lo que están leyendo de la coyuntura económica argentina, los efectos de la devaluación, los problemas con los empresarios, incluso de grandes empresas, etcétera, etcétera, menos van a venir aún, ¿no? Sí, el tema del destape de las coimas no favorece tampoco a que vengan inversiones, aunque es muy necesario para terminar con la corrupción. Sí, lo que pasa es que esa corrupción es endémica. Esa corrupción existe en todas partes del mundo. Sí, pero no a los niveles que se llegó acá, evidentemente. No sé, en Brasil también, por ejemplo, y en otros lados también. Yo creo que quizás acá todavía no se llegó a entender el conjunto de la corrupción que viene desde la época de épocas muy anteriores, los gobiernos militares, del menemismo, todo eso ha sido condonado, ha sido finiquitado, y bueno, entonces habría que revisar todo. Y estaría muy bien terminar con esa corrupción. Ojalá que todo esto sirva por lo menos para poner un punto Claro, final. yo estoy de acuerdo, la corrupción es un problema grave, pero otro problema grave son las políticas económicas que de alguna manera terminan favoreciendo esa corrupción. Porque en el pasado ha sido así. La corrupción ha sido un producto de las políticas económicas que la han favorecido. En estos momentos en el mundo no se puede vivir con ausencia de todo tipo de control sobre la producción, sobre el comercio, etcétera, etcétera. Hay que establecer de alguna manera controles. No se puede dejar abierta la importación. En estos momentos vemos, por ejemplo, que se redujo el déficit comercial, pero ¿por qué? Porque se redujeron las importaciones, porque internamente no hay capacidad para seguir importando. Y a su vez las exportaciones no aumentaron mucho, y entonces ese es el problema. Entonces yo creo que el problema esencial es volver a reconstruir el mercado interno de alguna manera, volver a reconstruir la pequeña y mediana empresa y capital nacional. Ojalá que se logre. Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario. Mario Rapoport, prestigioso economista, un hombre que integró el Plan Fénix.